Muy buen día, niños. Mucho gusto de realizar una clase más con ustedes, de verdad. Estoy muy alegre. Hoy vamos a realizar en el curso de química lo que son los óxidos metálicos, ¿sí? Con su profesora de siempre, Santiago Man Gladys Nancy. Empecemos. Para poder primero empezar con lo que es la clase de oxidación de metales, ¿sí? Vamos a hacernos primero esta preguntita, ¿no? ¿Por qué se oxidan los metales, como tú verás acá atrás? ¿Sí? ¿Por qué se oxidan? Ojo, que no solamente se oxidan los metales, sino también lo que son, digamos, las frutas. Pero ojo, hoy día nos toca hacer de los metales. Así es que vamos a decir por qué. Dice, porque los átomos de una molécula ganan o pierden electrones. Por eso se oxidan, por eso ves, por ejemplo, este metal, este barco, un poco corroído. ¿Sí? Ejemplo de ello, vamos a ver lo que es la corrosión de los objetos, en este caso de este barco, ¿verdad? Por eso es que puse ese dibujo de fondo. Dice acá, lo que es la reducción, va a ser reducción cuando un átomo gana un electrón, ¿sí? Y más lo que es la oxidación es cuando un átomo pierde el electrón. En sí hoy día es la clase de esto, pero vamos a ver de dónde viene, pues sí, muy bien. Eso me va a dar lo que es la reducción y la oxidación, lo que me va a dar lo que es el redox, así se llama ya lo que es la redox. Bueno, vamos a ver, ¿qué son los óxidos? Para hablar de los óxidos metálicos, debemos saber qué son los óxidos, ¿sí? Entonces vamos a decir, dice, son componentes binarios. Cuando digo binarios, quiere decir que está compuesto de dos elementos que resultan de la combinación química de ojo del oxígeno más un elemento químico de la tabla, ¿sí? Vamos a ver. Estos tienen ¿sí? Dos partes, por decirlo, dos clases. Óxido básico, que es la oxidación de metálicos, ¿sí? Lo que es la clase de hoy día, y la oxidación de ácidos, que es la oxidación de los no metales, que es para la próxima clase. Acuérdate, ¿sí? Siempre va a haber en lo que es la oxidación y reducción, ¿sí? Listo. ¿Qué son los óxidos metálicos? La clase de hoy día, ¿sí? Nos va a decir lo siguiente. Son llamados también oxidación básica, ¿sí? Dice, sus componentes son binarios. Binario quiere decir que está compuesto de dos elementos. Dice que resulta de la combinación, ojo, ¿cuáles son los dos elementos? El oxígeno más un metal. Un metal, acuérdate, ¿sí? Ejemplo, ese. Por ejemplo, que tengo el elemento químico más el oxígeno, me va a dar un óxido, ¿sí? O sea que el elemento químico tiene que ser un metal, porque estamos hablando de los óxidos metálicos, ¿sí? Entonces, más el oxígeno me dará un óxido. Vamos a ver, por ejemplo, acá cómo es ese proceso de oxidación. Por ejemplo, acá tengo un clavo, que es hierro. Este hierro va a tener lo que es la valencia, o sea, que es valencia del ánodo, que es más positivo. Y el óxido o el oxígeno, su valencia va a ser -2, o sea, negativo, y va a ser un cátodo, que es menos. ¿Sí? Y la solución electrolítica va a ser lo que es el agua. ¿Sí? O sea, la combinación de esos tres, o sea, del hierro, del oxígeno y del agua, ¿sí? Es que nos va a dar lo que es la corrosión o el óxido, ¿no? Como por ejemplo el metal detrás del barco, ¿verdad que sí? ¿Sí? Listo. Por ejemplo, tu bicicleta, un clavo, una lata, por ejemplo, que tú lo dejas a la intemperie y le cae agua, ¿sí? Más el oxígeno que hay en el ambiente, vas a verlo después como oxidado, no corroído, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Vamos a ver lo que es la formación de los óxidos metálicos. ¿Cómo se forman los óxidos metálicos? Nota importante. Ojo, siempre cuando hay oxidación se pierde electrones, no te olvides. El estado, dice, de oxidación de los metales, del oxígeno, ojo, pierde 2 electrones, sería entonces -2, acuérdate. Luego, veremos cómo se forman los óxidos de manera sistemática. Sí, de manera sistemática. ¿Cuál ejemplo, por ejemplo? Vamos a ver, ejemplo del ejemplo. Acá, por ejemplo, acá de tu libro. Acá, por ejemplo, K o potasio, su valencia, ¿sí? O número de oxidación es +1. Más, dice el oxígeno, acá el oxígeno tiene -2, su valencia digamos, número de oxidación es -2, acuérdate, ¿sí? Simplemente hago hago intercambio, ¿sí? Ahora digamos que el potasio tendrá dos elementos, dos átomos de potasio, acá está K2, y el oxígeno un átomo, ¿sí? Como que digamos cambian, ¿sí? Cambian sus átomos. Vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, tengo calcio, que tiene 2 de valencia, y oxígeno -2.
¿Qué hago yo? Intercambia, ¿verdad? ¿Sí? A esto, ojo, cuando son, digamos, pares o, digamos, se puede simplificar, simplifico, ¿ya? Acá la mitad, simplifico, ¿sí? Entonces me va a dar KO, o sea, un átomo de oxígeno, de calcio y un átomo de oxígeno, o sea, 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es simplificado. También se puede hacer, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo 3 de valencia del aluminio y menos 2 de valencia o número de oxidación del oxígeno, ¿no? Entonces hago el intercambio, ¿sí? Entonces aluminio tendrá 2 átomos de aluminio y el oxígeno 3 átomos de oxígeno. Sí, así nada más, así de facilito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que son valencias? Hago de mis, ya, bueno, acá. Tú sabes que tú tienes tu tabla periódica, ¿verdad? En tu tabla periódica vas a ver, por ejemplo, este grupo de acá, ¿sí? Que son, ahora te voy a explicar. Dice, nota importante. Ojo, acuérdate que el estado de la oxidación del metal, el oxígeno pierde, o sea, menos 2, ¿sí? Se rige, dicen, por la valencia o número de oxidación. Estos son más 2, más 3. Esas cositas que pones acá, que está positivo o negativo, ¿sí? Son sus valencias de los elementos químicos o su número de oxidación. Por ejemplo, acá tengo mi tabla periódica, la que tú ves, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo que es potasio, ¿sí? Donde está potasio, por ejemplo, acá potasio, ¿ya? Potasio, acá está dentro de los halógenos del grupo 1A, ¿sí? 1A. ¿Cuánto vale su valencia de potasio? 1, ¿sí? Es más, acá como es 1 ya no lo pongo. A veces el 1 se sobreentiende, ¿sí? Luego tenemos acá lo que es el calcio, ¿sí? Dentro de lo que es el grupo 2A, valencia, ¿sí? Muy bien. Y luego acá tengo lo que es el nitrógeno. Por acá está el nitrógeno, ¿sí? Acá está. También ese grupo de 3, que son de 3 y algunos de 1, ¿sí? Y el oxígeno, no te olvides, en lo que es el caso de oxidación, ¿sí? Va a ser menos 2, ¿sí? No te olvides, por favor, ¿ya? Entonces, es así que de esto, de la tabla periódica, ese más y menos, se va a trabajar en lo que es la oxidación, ¿sí? Muy bien, vamos a ver lo que es, qué es la nomenclatura, dice, que funciona, ¿no? En los óxidos metálicos, dice acá. Para nombrar, dice, a los óxidos metálicos, se utiliza la nomenclatura del IUPAC. ¿Qué es eso, mis? Unión Internacional de Química Pura, y Aplicada, ¿sí? Consiste en usar los prefijos matemáticos para emplear la cantidad de átomos a usar. Por ejemplo, tú sacas de tu libro, está en tu libro, dice, de acuerdo a los números de átomos que tiene, va a tener prefijos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un solo átomo, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona y 10, deca. Vamos a ver, mis, en los ejemplos, ¿sí? Mis, en los ejemplos. Esto que acabamos de hablar, vamos a aplicar. Por ejemplo, yo tengo acá Mg, que es magnesio, y la O. Siempre se va a leer de derecha a izquierda. O sea, primero voy a poner el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, pero como tú verás, acá tiene un solo átomo. Cuando es un solo átomo, que pongo mono. Monóxido de quién, mis, ¿de quién? ¿De qué? De magnesio. Entonces pongo monóxido de magnesio. Ya, listo. Acá hay otro, dice, acá dice 2 átomos de litio y oxígeno, ¿no? Pero siempre, ojo, parto siempre por el oxígeno, por acá, de derecha a izquierda, a leer, ojo, a leer. Entonces diría, como acá hay uno solo, un átomo de oxígeno, uno, pongo monóxido de, ojo, acá el litio tiene 2 átomos. Si tiene 2 átomos, será dilitio. Entonces sería monóxido de dilitio, ¿sí? O también llamado óxido de dilitio, ¿sí? Óxido, monóxido, digamos, va relacionado, ¿sí? O sea, son iguales. Puede decirlo cualquiera de los dos. ¿Sí? Listo. Acá, por ejemplo, el aluminio tiene 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno, pero como yo voy a leer siempre de derecha a izquierda, primero voy con el oxígeno. Entonces digo, oxígeno tiene 3 átomos. Cuando tiene ese átomo que es tri, ¿tri qué? Es oxígeno, ¿no? Entonces trióxido, porque se está oxidando, obviamente, trióxido de, acá el aluminio tiene 2. Entonces pondré dialuminio. ¿Por qué di? Porque tiene 2 átomos de aluminio. Ahora vamos con el KO, calcio, ¿sí? Siempre voy a leer, como digo, de derecha la nomenclatura, de derecha a izquierda. Acá como es 1,
Sería monóxido de ¿qué? De calcio. Y ya está. O si no, óxido de calcio. Cualquiera de los dos. Vamos con lo que es el níquel, ¿ya? Níquel, 2 átomos de níquel, óxido, digamos, 3. Entonces, como es 3 de oxígeno, será trióxido de diníquel. ¿Por qué di? Porque tiene 2 átomos digamos, de níquel, ¿verdad? Listo, sigamos. Vamos a ver los ejercicios. La fórmula, me dan acá la fórmula aluminio, tiene de valencia más 3, más el oxígeno, obviamente la valencia menos 2, ya sabes, ¿no? ¿Qué hago? Pongo mi resolución, bajo lo que es mi formulita y empiezo a analizar, ¿no? Hago lo que es el trasplazo, por decir así, ¿no? Aluminio, sus 3 átomos va para lo que es el oxígeno y los 2 átomos del oxígeno va para el aluminio, dándome como resultado aluminio, 2 átomos de aluminio con, digamos, 3 átomos de oxígeno, ¿no? Eso de ahí es su fórmula. Pero, Miss, ¿cómo es su nomenclatura? ¿Cómo se lee, Miss, eso por decir así? Entonces, siempre empiezas de derecha a izquierda. Óxido. Oxígeno. ¿Cuántos tiene? 3. Entonces, sería trióxido de, acá hay 2 átomos de aluminio, sería dialuminio. Entonces, será su respuesta trióxido de dialuminio. ¿Sí? Muy bien. Acá, fórmula ZN, Z que será el zinc, ¿sí? Ya acá tengo más la valencia más 2 y acuérdate que el oxígeno tiene menos 2. Que hago resolución, copio lo que me han dado, hago el trasplace, ¿sí? El zinc, sus 2 átomos serán los 2 átomos de oxígeno y el otro será para allá, sus 2 átomos, ¿verdad? Bueno, te estoy explicando de manera más sencilla, porque en realidad esto es de otra manera, ¿sí? Pero más sencillo, que también es válido, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo, entonces, ¿cómo será? Zinc, 2 átomos de zinc y 2 átomos de oxígeno. En estos casos, si se puede simplificar, lo simplificas. Entonces, la mitad. ¿Cuánto me dará eso? Zinc, ¿no? Un átomo de zinc y un átomo de oxígeno, ¿no? Eso que sería su fórmula. Ya, ahora vamos a ver su nomenclatura. Si acá es un de derecha a izquierda, acuérdate, acá es el oxígeno, sería monóxido ¿de qué? De zinc. Entonces yo pongo monóxido de zinc y punto, se acabó. Eso es todo, mis queridos niños. ¿Sí? Marcas emocionado acá y allá también, tenemos marcado, y feliz y contento, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por tu atención, mis niños bellos. Vayan estudiando. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.